Deja que mi esposa use tu cuarto o haz tus maletas. Eso dijo mi hijo justo en medio de la cena, mientras le pasaba el pollo asado que me había pedido. Mi mano se detuvo en el aire, con el tenedor temblando sobre mi plato. La mesa quedó en un silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos se apagó. Lo único que se oía era el zumbido de la lámpara del techo. Sebastián no levantó la vista de su plato. Mariana mantuvo los ojos fijos en su copa de vino, con las comisuras de la boca temblando como si estuviera conteniendo una risa. Frente a ellos, sus amigos Tomás y Lidia se congelaron a mitad de un bocado, fingiendo que no habían oído nada. Miré a mi hijo. Esperé a que se diera cuenta de lo que acababa de decir, que lo retractara, que dijera que era una broma. Pero él siguió cortando su comida como si estuviéramos hablando de algo tan trivial como la sal. Dejé el tenedor con cuidado, alineándolo con el cuchillo, como siempre hacía. Por un momento me pregunté si debía decir algo, preguntar qué lo había llevado a esto, o por qué tenía que ser esa noche frente a los invitados. Pero ya lo veía en el rostro de Sebastián. Esto no era algo repentino. Esto ya se había hablado, decidido. Solo que no me incluyeron. Mariana se levantó para recoger unos tazones vacíos. Sus dedos perfectamente arreglados rozaron los míos como si yo no estuviera allí. No dijo nada. No hacía falta. Empujé mi silla hacia atrás lentamente y me puse de pie. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie ofreció hablar en privado. Sebastián solo murmuró algo sobre necesitar que el estudio siga siendo estudio, como si eso justificara echar a su madre de su cuarto. Subí las escaleras pasando por las fotos del pasillo que ahora parecían de utilería. Mis piernas se movían por instinto. Mis manos sabían qué alcanzar. La maleta seguía en el closet, la pequeña. No necesitaba mucho. La cerré con el zipper justo cuando una risa subió flotando por las escaleras. La voz de Mariana, petulante y despreocupada, llegó hasta mí antes de que tocara la manija de la puerta. No me llevé todo, solo lo esencial: ropa. Para unos días mis medicinas, la carpeta con documentos que nunca quise que nadie más viera. Todo cupo perfectamente en la maleta pequeña. No me molesté en doblar las cosas con precisión. El acto de empacar ya era lo bastante tranquilizador. Mis manos se movían con precisión silenciosa, pero mi pecho latía como un moretón que no sabía que tenía. La risa comenzó unos 20 minutos después de que subí. Al principio, amortiguada, pero inconfundiblemente despreocupada, cómoda. No era la risa de personas que acababan de lanzar una granada en su propio comedor. No era el tipo de risa que solo viene de la familiaridad de la práctica. «Estará de vuelta en 2 días», dijo Mariana. Su voz tenía ese tono frágil que usaba cuando fingía ser dulce. Sebastián rió suavemente. «¿A dónde más va a ir?». Me quedé quieta con los calcetines en la mano, el corazón deteniéndose por un latido. La pared entre nuestros cuartos siempre había sido delgada. Odiaba eso el primer año, cuando sus peleas atravesaban a la 1 de la madrugada y yo ponía la almohada sobre mi cabeza, fingiendo no escuchar las cosas feas que se decían. Ahora esa misma pared delgada me dio la respuesta que no quería. No solo asumían que volvería, contaban con ello. Dejé los calcetines en la maleta y la cerré. Todavía no sentía enojo, no del todo. Lo que sentía era algo más frío, como una grieta profunda y seca, formándose bajo todo lo que creía que aún nos unía. Abajo escuché la televisión encenderse, algo ruidoso y con risas grabadas. Alguien abrió una botella, probablemente el vino que traje de Puerto Vallarta. Lo guardaba para noches especiales. Supongo que para ellos esto contaba. Me senté al borde de la cama y me puse los zapatos. Más despacio ahora. No por dudar, sino para asegurarme de no olvidar nada importante. Me moví en silencio, no porque les debiera calma,
sino porque no quería darles una sola razón para decir que armé un drama. No planeaba vivir con ellos para siempre. Pero cuando Sebastián perdió su trabajo y el empleo remoto a medio tiempo de Mariana no alcanzaba para mucho, ofrecí lo que me quedaba, un cheque por 600,000 pesos de la venta de mi casa. No pedí condiciones ni términos. Confié en que necesitaban ayuda y confié en que lo recordarían. Usaron el dinero para el enganche de la casa. Los ayudé con la mudanza. Mariana eligió el color de las paredes. Sebastián se encargó de los papeles de la hipoteca y yo, en silencio, tomé el cuarto de huéspedes en la parte trasera, el que da al callejón y no recibe luz por la mañana. No me importó. Me dije que era temporal, solo hasta que las cosas volvieran a encaminarse. Me dieron un closet con 2 repisas y un cajón en la cocina que olía ligeramente a barniz. Cuando empezaron a llegar cajas, taburetes nuevos, alfombras, cuadros, mis álbumes de fotos terminaron en el garaje. Mariana dijo que era solo hasta que terminaran de arreglar la sala principal. Me quedé callada. Seguía cocinando casi todas las noches. También hacía las compras. Aprendí qué crema sin lactosa le gustaba a Mariana y cómo tomaba el café Sebastián desde que el estrés le dio úlceras. Cubrí la luz durante el invierno y no dije nada cuando agregaron cable premium sin preguntar. Lo único que pedí fue ser incluida, ser respetada. Nunca pedí que me agradecieran. Mariana empezó a trabajar más desde casa. Puso un escritorio en el solarium y cubrió las ventanas con cortinas ligeras. Lo llamó su rincón creativo. Una mañana, mientras pasaba con la aspiradora, se quitó los audífonos y dijo no, sin amabilidad pero con firmeza. ¿Te importaría no pasar por aquí durante mis horas de inspiración? Rompe la energía. Asentí. Dejé de usar el solarium. Era más fácil encogerme que discutir, más fácil decirme que no valía la pena, que estaba ayudando, que la familia era sinónimo de sacrificio. Rodé la maleta hasta la puerta principal sin despertarlos. La luz del porche seguía encendida como si alguien esperara que regresara. Las ruedas de mi maleta resonaron suavemente en los escalones del porche. Me detuve para ajustar el asa y luego la levanté hasta la cajuela con más esfuerzo del que quería mostrar. La luz del porche zumbaba débilmente. La casa detrás de mí seguía a oscuras. Nadie abrió la puerta. Nadie gritó mi nombre. Al cerrar la cajuela, vi un movimiento al otro lado de la calle. Las cortinas de la sala de los Ramírez se movieron y ahí estaba Sofía. Apenas 10 años, con la barbilla apoyada en el alféizar y los brazos doblados debajo. No sonrió, no frunció el ceño. Solo me miró con esos ojos grandes y tranquilos y levantó la mano en un pequeño saludo. Parpadeé insegura, decidí devolver el gesto. Mi mano se alzó sola. Ella asintió una vez como si entendiera algo que nadie más captaba. Ese pequeño gesto se quedó conmigo mientras me deslizaba al asiento del conductor. El silencio en el coche era menos cruel que el de la casa. Al menos aquí no tenía que fingir que no dolía. La calle estaba tranquila a esa hora, bordeada de casas adormiladas y jardines descuidados. No manejé lejos, solo 20 minutos por la carretera hasta las afueras de la ciudad. Un letrero de neón desvaído parpadeaba con la palabra vacantes al borde de un estacionamiento de grava. La habitación del motel olía ligeramente a cloro y aire viejo, pero la cama estaba hecha y las luces funcionaban. Me senté al borde del colchón con los dedos aún cerrados alrededor de las llaves. El reloj digital en la mesita parpadeaba las 11:52. No lloré, no desempaqué. Solo me quedé ahí esperando a que el sentimiento se asentara. No había plan aún, ni mapa, ni persona a quien llamar. Pero sabía que no regresaría. No a esa casa. No a ese silencio disfrazado de familia. Me quité los zapatos y apagué la luz. Para la mañana ya había decidido que necesitaría mudarme otra vez.
El motel era una pausa, no un destino. Solo necesitaba un día completo sin ellos en mi cabeza para recordar quién era sin ellos. Al mediodía del día siguiente, ya había caminado 2 veces alrededor del estacionamiento del motel y terminado una taza de café rancio del mostrador. No quería quedarme quieta demasiado tiempo. La quietud te hace dudar. Así que abrí mi lista de contactos y pasé nombres que no había tocado en años. Carmen Morales. No la veía desde mi fiesta de jubilación hace 5 años. Siempre usaba tacones rosa chillante bajo su uniforme de enfermera y sabía qué doctores engañaban a sus esposas. Pero más que eso, era sólida, práctica. El tipo de persona que siempre conocía a alguien. Cuando contestó, esperaba la típica pausa incómoda. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pero solo dijo: Amalia estaba pensando en ti la semana pasada. ¿Qué pasa? 10 minutos después tenía un nombre, un agente inmobiliario llamado Mauricio, con una voz tranquila y la decencia de no hacer demasiadas preguntas. Tenía un lugar en mente antes de que le dijera qué buscaba. No es lujoso, dijo, pero está limpio cerca del mar y los vecinos son mayores. Nada de niños ruidosos, solo brisa y calma. Sonaba perfecto. No le conté cómo tenía el dinero. No hacía falta. Cuando vendí mi casa hace 3 años, le dije a Sebastián que todo era para su futuro. Eso era mayormente cierto. Pero abrí una segunda cuenta una semana después, por consejo de Carmen, de hecho. Siempre guarda algo a tu nombre, me dijo. Por si acaso. Y lo hice. Poco menos de 850,000 pesos seguían intactos, esperando un momento que nunca imaginé que llegaría. Programé la visita para la mañana siguiente. Le dije a Mauricio que no necesitaba un recorrido largo. Si me gustaba, firmaría. Sentía la certeza en el pecho, ahora pequeña, sólida, inquebrantable. De vuelta en el motel, miré el techo por un buen rato. No estaba triste, no estaba enojada, solo clara. El tipo de claridad que no pide permiso. Volví a empacar mi maleta esa noche. Esta vez doblé todo con cuidado. El departamento olía ligeramente a pino viejo y aire limpio. No estaba arreglado, no era nuevo, solo habitado. Las paredes eran gruesas, la alfombra suave, y las ventanas daban a un pedacito de mar enmarcado por tejados y colinas bajas. No necesitaba más que eso. Mauricio me entregó las llaves, tras firmar los papeles con una sonrisa pequeña pero sincera. «Felicidades», dijo. Asentí, no del todo lista para celebrar, pero agradecida de todos modos. No había mucho que mudar. Compré un sofá de segunda mano al administrador del edificio. Conseguí algunas cosas básicas en una tienda local. Podría haber amueblado más, comprado cosas más bonitas, pero no necesitaba el desorden. Lo que necesitaba era un espacio sin reglas ajenas. La única caja que traje conmigo fue una que empaqué hace años sin saber por qué. Adentro mis diarios de cuero gastado, 2 fotos enmarcadas, una del día de mi boda, otra de Sebastián cuando tenía 5 años, y aún me miraba como si yo hubiera colgado la luna, y mi vieja tetera de cobre, la que tiene un golpe en el lado, desde que se cayó de la estufa durante esa tormenta de granizo en el 98. Puse las fotos en el alféizar, no necesitaban una pared. Los diarios fueron al cajón inferior de la mesita de noche. Y la tetera la puse en la estufa, aunque no había hervido agua en ella en meses. Afuera, las gaviotas giraban perezosamente sus graznidos, mezclándose con el viento. Los vecinos se mantenían en lo suyo, sin música, sin perros ladrando, solo el murmullo de vidas tranquilas vividas en paralelo. Esa noche me senté en el balcón con una cobija sobre los hombros y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en años, el silencio no dolía, no presionaba, ni me hacía sentir más pequeña, simplemente era. Me quedé afuera hasta que el cielo se oscureció en un azul suave del tipo que difumina los bordes
y hace que todo se sienta un poco más ligero. El teléfono vibró una vez adentro, pero no me moví. Ya sabía quién era. El teléfono vibró de nuevo a la mañana siguiente. Lo dejé ir al buzón de voz. La tercera vez contesté. No porque quisiera, sino porque estaba cansada de preguntarme qué diría. La voz de Sebastián llegó cortante y rápida, como si hubiera estado corriendo. Escuché autos de fondo, tal vez el viento. «Mamá, oye, ¿sigues en ese motel?» No respondí. Se aclaró la garganta. «Mira, algo pasó con la hipoteca. Hubo un retiro automático que no se procesó. Y la cuenta del gas. Pensábamos que estaba en pago automático, pero parece que no». Otra pausa más corta esta vez. «El banco ha estado llamando. Hay un aviso pegado en la puerta ahora». Sonaba como alguien intentando hacer que un desastre pareciera pequeño. Como si al decirlo rápido no se quedara pegado. «No pido mucho», añadió. «Solo por un tiempo. Hasta que resolvamos las cosas. No somos solo Mariana. Y yo, sabes. Los hijos de su hermana están con nosotros ahora. Es mucho». Me apoyé en la barra de la cocina, mirando la tetera en la estufa. La misma tetera que usaba cuando Sebastián era pequeño, cuando se subía a la barra, solo para preguntar si podíamos hacer chocolate caliente, incluso en julio. «Pensé que tal vez seguías en el motel», dijo de nuevo. «Tal vez podríamos pasar. Solo para salir del fin de semana. Eso es todo». Su voz se suavizó al final, como si eso lo hiciera más fácil de tragar. Como si olvidara que me dijo que diera mi cuarto, como si no importara. Como si no hubiera oído a Mariana reír y decir que volvería arrastrándome. No alcé la voz. No lo acusé, ni le recordé del dinero las comidas o los años. Solo dije, «¿No estoy en el motel?» Dudó. «Oh, está bien. Entonces, ¿dónde estás?» No respondí. Terminé la llamada con suavidad y por primera vez desde que me fui, no sentí la necesidad de explicar nada. Vertí agua en la tetera y encendí la estufa. Al día siguiente llamó de nuevo. Lo dejé sonar. Luego empezaron los mensajes. Primero de Sebastián, cortos, educados, demasiado cuidadosos. Luego más largos, más apresurados. No abrí la mayoría. No hacía falta. El ritmo de la desesperación siempre es el mismo. Eventualmente contesté una de las llamadas. Mantuve mi voz firme, neutral. Podía sentirlo preparándose para una pelea o un chantaje emocional, pero no le di ninguna de las dos. «No pido quedarme para siempre», dijo. «Solo el fin de semana, hasta que encontremos algo». «El cuarto de huéspedes ya está ocupado», dije. Hubo una pausa. «¿Ocupado?», repitió, como si no entendiera la palabra. «Sí», dije. «No está disponible». Pude escuchar la ofensa en su silencio, la forma en que su mente convirtió eso en una traición. La ironía casi me hizo reír. Sofía había pasado esa mañana con una pintura a la acuarela que hizo en la escuela. La colgué en el pasillo e hice un pan con canela y azúcar, algo que su madre no permitía, pero nunca notaba que faltara. Se sentó en el balcón y me contó de un niño llamado Daniel que le jaló la trenza en clase. Para eso era el cuarto ahora. No para visitas, no para obligaciones, solo para paz. Sebastián no preguntó quién ocupaba el cuarto. No le habría gustado la respuesta. 2 días después llegó un mensaje de Mariana. Sin saludo. «Solo somos tu familia. No lo olvides». Lo miré por un buen rato. El mensaje se sentía menos como un recordatorio y más como una exigencia, algo que se dice cuando el significado ya se ha escapado. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque no había nada más que decir. Pasé la tarde limpiando las ventanas y regando la maceta del balcón. El cielo era de un gris suave, del tipo que se posa en tus hombros sin hacer alboroto. Calenté sopa de sobra y puse una servilleta extra en la mesa, por si Sofía pasaba. Luego me senté dejando que el silencio se asentara como un amigo conocido. Cocino diferente ahora. Comidas más simples, porciones más pequeñas.
Solo para mí, tal vez para dos si Sofía pasa. No hago listas de compras con una semana de anticipación ni planeo cenas grandes. Compro cuando quiero. Compro lo que quiero. Esta noche fue sopa de lentejas y una rebanada de pan tostado. Comí en la mesa con la ventana entreabierta para dejar entrar la brisa. Nadie interrumpió. Nadie pidió una salsa diferente ni preguntó por qué no hice suficiente para repetir. Los platos sonaron suavemente en el fregadero mientras los lavaba sin prisas, sin agotamiento. La cocina entera se mantenía limpia, sin derrames misteriosos, sin envolturas escondidas detrás del microondas, sin notas pasivo-agresivas en el refri. Solo silencio. Por las mañanas leo en el balcón con mi café, viendo cómo la luz se mueve por los edificios y escuchando a las gaviotas. A veces reviso las tablas de mareas en el periódico, no porque las necesite, sino porque me gusta la sensación de saber que viene. El ritmo de algo más grande que yo, pero que aún lleva el tiempo. Sofía pasó ayer con un bote de plástico con galletas de una recaudación escolar. Galletas de azúcar, con chispas verdes, todas un poco quemadas en los bordes. Compré 3. Se quedó lo suficiente para hablar de su proyecto de ciencias. Luego regresó a casa, saltando, dejando una nota adhesiva, que solo decía, «Gracias, señora Amalia», en letras grandes. Nadie más toca a la puerta. Y está bien. No me siento olvidada. Me siento libre. Hay una paz tranquila en este espacio, una que no se anuncia ni necesita ganarse. Se instala lentamente como aire tibio, llenando una habitación fría. Sin fuegos artificiales, sin declaraciones, solo una firmeza que no sabía que extrañaba. Barrí el piso antes de dormir, las cerdas rozando suavemente las baldosas. Doblé la cobija en el sofá, regué la plantita en la esquina. Luego apagué las luces y dejé que la quietud se extendiera a mi alrededor. En la oscuridad caminé por el pasillo y me detuve en el cuarto de huéspedes. Abrí la puerta solo para mirar. El segundo cuarto está al final del pasillo corto, con la puerta siempre entreabierta. Se ha convertido en mi parte favorita del departamento. No porque sea grande o luminoso, no lo es, sino porque todo dentro fue elegido, colocado y guardado solo por mí. La cama es angosta, las sábanas simples y frescas. Hay un pequeño escritorio bajo la ventana, uno que encontré en una tienda de segunda mano a 2 pueblos de distancia. Todavía huele ligeramente a cera de cedro y los cajones se deslizan suavemente al abrirlos. Mis cuadernos están apilados en una fila ordenada en el borde junto a una lámpara pequeña que arroja una luz amarilla suave por la noche. Un solo estante sostiene mis libros, los que nunca tuve espacio para en la casa de Sebastián. Libros de cocina, manuales de enfermería antiguos, algunas novelas gastadas que he leído una docena de veces. Solía pensar que los pasaría a alguien. Ahora sé que no tengo que hacerlo. Basta con que estén aquí conmigo. La silla del escritorio se ajusta perfectamente a la curva de mi espalda. Me siento ahí por las noches no para escribir cartas o listas, sino solo para pensar. A veces abro un diario y dejo que el bolígrafo se mueva sin planear a dónde va. Las páginas se llenan lentamente con palabras pequeñas y firmes. No historias sobre pérdida o traición, sino cosas cotidianas, cómo se veía la marea. Esa mañana que dijo Sofía, sobre su nueva maestra, cómo olía el aire antes de la lluvia. Solía pensar que tener un cuarto, para mí, significaba estar sola. Ahora solo significa que se me permite existir sin permiso. A veces dejo la puerta abierta por la noche y dejo que la luz de la luna se derrame por el piso. Se refleja en la perilla del latón y el borde de la silla, convirtiendo el espacio en algo tranquilo y vivo. Cierro el diario, lo deslizo de nuevo al cajón y aliso la cobija sobre la cama. Luego apago la lámpara y me quedo en la puerta absorbiendo la quietud. El cuarto que alguna vez fue de alguien más, ahora finalmente me pertenece.